Buenas tardes. En el día de hoy vamos a estar analizando uno de los capítulos de la serie Plástica en Colombia por medio o a través del texto El sentido social del gusto de Bourdieu. El capítulo que yo he escogido para analizar es el capítulo número 1, El arte es un tigre de papel. En este capítulo se puede ver cómo a finales de la década de los años 60 en Bogotá, Colombia, empieza a reemplazarse un arte conceptual, empieza a realizarse un arte conceptual, el cual reemplaza los objetos por ideas. En esta época el arte buscaba romper con lo establecido y generar discusión sobre los nuevos conceptos que se estaban generando de arte. En esta era más importante las ideas que la técnica, y los objetos eran reemplazados por ideas. Por eso fue algo tan revolucionario, porque el espectador no lograba entender cómo un artista iba a cambiar la técnica de su obra solo para poder transmitir una idea de lo que él quería realizar. En esta época, ¿verdad? Durante los años 60, el arte tenía la capacidad de informar y debido a los problemas sociales y los estratos bajos no lograban comprender este nuevo modelo de arte, por el cual era algo que no les gustaba consumir. Si empezamos a analizar este capítulo del texto El sentido social del gusto, ¿verdad? Del consumo cultural, pues se dice que el origen del arte conceptual, ¿verdad?, trajo consigo una economía mucho mejor a raíz de que más espectadores, los espectadores estudiados, estaban dispuestos a pagar por consumir y ver estas obras, ¿verdad? Porque en este concepto principal, consumo cultural, está ligada principalmente a la instrucción de la persona y el origen social. Entonces, no todos tenían la misma manera de apropiarse de estos bienes culturales. Entonces, las personas de un mayor estrato social podían consumir este arte. Entonces, de ahí este arte conceptual trajo consigo una mejor economía para los artistas que realizaban sus obras en ese momento, debido a que como ya eran instruidos, tenían la capacidad de entender y comprender qué era lo que ellos realizaban, estaban dispuestos a pagar boletería o asistir a los lugares donde se realizaba estas puestas en escena. La mayoría de las personas en esta época no tenían la capacidad de comprender, leer, decodificar y descifrar lo que se estaba realizando en ese momento, ¿verdad?, con este arte conceptual. Debido a sus estratos sociales y al nivel de estudio que tenía. Entonces, entre más alto sea su estrato social y su nivel de estudio, pues podían descifrar, decodificar y entender qué era lo que el artista a través de sus obras. En este periodo, ¿verdad?, el artista era autónomo. El artista era autónomo y podía realizar y plasmar en su obra lo que él quisiera. No se dejaba guiar por el espectador y nada más, sino que tenía autonomía sobre qué era lo que él quería crear.
Génesis social de la mirada. El historiador debe construir la mirada moral y espiritual del hombre. Sin entendimiento no hay demanda. Este es uno de los principales problemas que hubo en la década de los 60 en Colombia durante el arte conceptual. Las personas de estrato social, como no tenían entendimiento y no comprendían qué era el arte conceptual, no lo consumían. Por ese motivo no había una demanda de sus obras o de que los artistas expusieran sus obras en ciertas partes, porque para ellos era algo que no podían comprender. Y aquí para el artista su principal motivación, ¿verdad?, era revolucionar y cambiar ese concepto, ese preconcepto que existía de arte. Relativismo cultural. Desde el relativismo cultural se puede decir que se ve plasmado en Colombia y en la serie El arte es un tigre de papel, debido que el artista de ese momento era capaz de entender que no todos iban a comprender, ¿verdad?, su arte, y que no todos lo iban a ver como arte y no todos lo iban a aceptar como arte, y que así estuvieran instruidos y tuvieran la capacidad de entender el arte conceptual que el artista estaba realizando en ese momento. Si para él no era arte, pues el artista simplemente lo comprendía y aceptaba la opinión de ese espectador. La lectura, una práctica cultural. Esta la podemos relacionar con la serie en el proceso de que el arte conceptual, como ya se lo acabo de decir, era algo poco comprendido, pues entre todos los espectadores podían empezar a generar una lectura colectiva en donde de opiniones de cada uno lograban generar un concepto y un resumen de qué quería transmitir el autor de la obra. Se dice que en la lectura no toda obra es comprendida, y eso pasó principalmente con el arte conceptual. No fue comprendido desde un principio porque era algo nuevo. Entonces fue un proceso en el cual de a poco el espectador pudo entender y empezó a ocupar el lugar de crítico, ¿verdad?, de criticar y de juzgar esa obra que realizó el artista en algún momento y que para ellos en ese momento no tenía sentido.